Bueno, Marcelo, qué gusto poder charlar este ratito con vos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Carlito? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien, muy bien. Marcelo, bueno, la primera pregunta que quería hacerte a manera de introducción, bueno, datos del trabajo que llevas adelante, de por qué lo haces y desde qué año encaraste este proceso, este trabajo. Bueno, ya en realidad, bueno, hace mucho tiempo esto lo inició mi papá, mi viejo, que todavía aún está. Allá por el principio del 2000, entre 2000 y 2001, él se inicia con la actividad matarife, él venía relacionado con la hacienda, trabajando con Cacho, Lacho, Corbalán, seguramente te acordarás. Sí, claro. Y bueno, él inicia este negocio, por supuesto, imagínate muy pequeño, en un país que también estaba muy complicado. Bueno, yo en ese momento estaba recién recibido de médico veterinario, había comenzado a hacer todo lo que era consultoría agropecuaria, todo relacionado a producción bovina. Y después ya 2002, 2003, yo inicio, digamos, me ingreso al emprendimiento de mi viejo. Y bueno, de a poco empezamos a constituir una linda alianza ambos, él con su experiencia, yo con todo eh, con toda la juventud encima, más todo el conocimiento que fui tomando del medio, por supuesto de la base que me dio la Facu. Y bueno, y ahí empezamos un poco a profesionalizar la actividad. Nosotros teníamos un campo que está acá nomás a 6 kilómetros de la localidad y comenzamos a invertir, armamos nuestro feedlot y bueno, culminamos, diríamos, ya hoy con una integración vertical entre el abasto, el feedlot y también iniciándonos en la exportación desde el año pasado y bueno, este año con el regalo de que nos han asignado un cupo de Hilton. Bien, bien. Marcelo, ¿qué notás? ¿Qué ha cambiado del trabajo de aquel que arrancaron en el 2001 con el viejo al día de hoy? ¿Notás que esto fue mutando, fue cambiando o más o menos es igual? Mirá, la diferencia más grande, indudablemente, está en que sí, el trabajo ha mutado bastante desde el momento que, bueno, que la mayoría de las matrículas pasaron Claro. a tener que ir a la cabeza de aquellos que lo realizan. Creo que en parte cierta profesionalización en muchas empresas ha generado la capacidad de crecimiento. Y lo que no ha cambiado es el comercio, es decir, el día a día, la calle, el tener que ganar el cliente por precio, por calidad, por servicio. Eso creo que nunca va a cambiar porque es la regla del negocio. Sí, uno puede después innovar en cuestiones netamente, bueno, estratégicas, internas dentro del negocio, pero hacia afuera, si bien también hoy empiezan a haber varios nichos por el cual explorar, creo que la esencia del negocio sigue siendo la misma. Por Mar- supuesto, cambió mucho la calidad y los atributos digamos, o la valoración de los atributos del consumidor al tipo de carne que hoy por hoy te están demandando. Es exigente. Bueno, sí, es muchísimo más exigente. No solamente exigente, sino que encontrás, creo que una heterogeneidad de consumidores eh, terrible. Claro. Desde aquel que valora el marbling, desde aquel que no quiere marbling, desde aquel que quiere grasa dorsal o grasa y otros que no quieren, el que le gusta la ternera, el que le gusta el novillito, aquel que valora la conformación y hoy acepta pagar un precio por encima del de mercado en animales que cuando vos lo tirás y haces un rendimiento producto,
te termina saliendo más barato Claro. que tal vez un animal que a simple vista parece mucho más barato. Y bueno, yo creo que sí, que cambió y tenés cliente para todo. Marcelo, en base a eso, ¿con qué categorías están trabajando? Macho, hembra, con qué kilaje están comprando y digo, teniendo en cuenta esa demanda, ¿no? que vos hablás. Sí, nosotros siempre optamos por siempre adaptándonos nosotros tenemos que trabajar adaptándonos siempre al cliente. Así funciona, creo que todo mercado. Vos siempre te tenés que adaptar al cliente. Y el cliente hoy, indudablemente, que está siempre demandando ese animal de cortes de bajo peso. Cuando digo bajo peso, digo en la góndola, ¿no? Si vamos, nosotros estamos haciendo siempre un animal ternero o ternera, o novillito y vaquillona, que no esté superando en el macho los 110 kilos la media res, en una hembra que no nos supere los 100 kilos, y por ahí sí también hacemos algo de novillito un poquitito más pesado, que dependiendo de las posibilidades muchas veces lo mandamos a supermercado o de manera estratégica en alguna estación del año también lo mechamos con nuestro consumo. Sin duda. Es decir, animales que van nosotros ingresamos animales promedio en el filo que van 200 kilos y lo estamos terminando en 310, 320 kilos promedio aproximadamente. ¿Crees que por una cuestión hasta de necesidad y por los problemas que estamos atravesando, crees que vamos a ir por un quilaje superior a eso? Digo, que vamos a estar terminando y que obviamente el consumo interno se va a tener que adaptar para pensar en un animal que esté bien por encima de los 350 kilos. La verdad que no, digamos, no lo sé. Yo creo que eso va a ir determinando, para mí, siempre la determinación del producto a vender lo determina el cliente. No lo hace la oferta. Yo creo que ahí hay una equivocación muy grande a la hora de siempre querer poner en este caso, el carro delante del caballo. Lo que te determina qué producto vas a generar, te lo determina el mercado. Si la exportación en algún momento se define como país, dejarla con las reglas de juego claras, en donde el marco institucional permita que tanto la industria y el productor pueda en libertad definir qué producir. Y si el mercado de exportación hace que el novillo que tengamos que generar sea un novillo de 440, 450, y eso genere beneficio, es decir, que genere rentabilidad. Y entonces, bueno, la mayoría de quienes hacemos hoy el novillito de 340, 350, seguramente nos vamos a ir hacia un peso de faena mayor, Claro. pero en la medida y acompañando la rentabilidad del negocio. No hay nadie o no existe nadie en ningún lugar del mundo que produzca algo que no sea negocio. Claro, claro, sí, 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 coincido. Marcelo, Entonces, ¿qué notas que hoy es lo más complejo, lo más difícil del negocio? Digo, está mucho más complicado conseguir la calidad, la conformación, la terminación de esos animales que ustedes necesitan por lo que le pide la demanda. ¿En dónde notás que hoy puede estar lo complejo del trabajo? yo creo que lo complejo del trabajo hoy es lidiar con el estatismo y el intervencionismo de hace años que está destruyendo a la ganadería. Mm. Sí. Hoy digamos, lo más preocupante es eso. Los problemas de El resto, el mercado se acomodaría solo. Claro. Cuando vos tenés un marco institucional, cuando vos tenés un marco en el que vos puedas trabajar con libertad, en donde con reglas claras de juego, donde no atenten contra tu propiedad, porque es claro que no existe en ningún lugar, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo, cuando alguien lastima la propiedad, atenta digamos, directamente está atentando contra la inversión. Es decir, cualquier agresión contra la propiedad, sí o sí, te genera
una menor inversión, una disminución de acumulación de capital, una menor producción, y así sucesivamente. En definitiva, lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sin duda. Cuando vos comparás nuestro país con nuestro vecino Brasil, bueno, creo que eso es lo que tenemos que observar y lo que tenemos que evaluar a la hora de decir, bueno, ¿qué pasó que Brasil hoy exporta más de 2 millones de toneladas? ¿Qué pasó que nosotros no podemos exportar más de 1 millón de toneladas? ¿Qué pasó con la producción y con la productividad de Brasil respecto de Argentina? ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿La pyme, el empresariado? No. Dame regla de clara juego y yo juego. Sin duda, sin duda. Sin duda. Marcelo, ¿lo ves complejo al trabajo en los próximos meses, teniendo en cuenta esto que planteás? Sí, muy, muy complicado. Digamos, muy complicado por el hecho de que tenemos que lidiar contra, en este caso, contra un gobierno en donde la mayoría de las medidas son irracionales, inmorales, que atentan, como dije, contra la propiedad, en el que no están sustentadas sobre la base empírica, y cuando vos te encontrás que todo este tipo de medidas son de tipo demagógicas, de corto plazo, y básicamente ideologizadas, sí, claro que te preocupás porque en realidad han tomado al sector cárnico, en este caso al sector de ganados y carne, como chivo expiatorio, para barrer abajo de la alfombra un problema inflacionario que desde que nuevamente tenemos Banco Central llegamos al 10.000% de inflación. Y cuando estoy hablando no hablo de este gobierno, ¿no? Estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del gobierno de Macri, los sucesivos y los anteriores también. No le cabe solamente a este gobierno. Claro, claro. 10.000% de inflación en 20 años. Es un despropósito. Es un despropósito. ¿Entendés lo que te digo, Carlito? Es un despropósito. Sí. Entonces me parece que esto es mucho más profundo y más allá de la coyuntura, esto ni siquiera, porque vos desde, como digo siempre, esto lo podés ver desde dos puntos de vista. Desde lo utilitario, todos sabemos lo que va a pasar y lo que está pasando. Indudablemente vas a tener un pequeño aumento de la oferta de carne, típico, lógico, primero por la dinámica de la ganadería, porque todos los años para esta época el volumen de carne siempre es mayor, y si vos te vas a los últimos años, 2019 y 2020, cuando vas al precio, al promedio del precio minorista de junio a octubre, noviembre, prácticamente en términos nominales, nunca ha sido más de un 10, un 15% de la variación de precio contra inflaciones que han ido por encima. Es decir, nominalmente ha tenido un cierto aumento, pero en términos reales la carne ha bajado. Y si lo tomás este año, que todavía no tenemos los datos de agosto, va a pasar exactamente lo mismo, digamos, nada más que en el mes de junio se generó un aumento que venía arrastrándose de meses anteriores. Pero acá el problema, Carlos, es que en el 2011 vos comprabas con un salario mínimo vital 75 kilos de carne y hoy comprás 45. Marcelo, gracias por este ratito. Agradecerte, hecha la presentación y obviamente en este contexto y a partir de esto te vamos a seguir molestando. Agradecerte. No, por favor, un gusto y muchísimas gracias por el contacto.